Desde que era niña, mis abuelos me criaron y me dieron mucho amor. Lamentablemente, mi querida abuela falleció en un pequeño accidente. Por esa época, recibí inesperadamente un mensaje de mi cuñada, de quien no tenía noticias desde hacía tiempo. El mensaje decía: necesito que te encargues de tu abuela, que falleció hace 3 meses. Tenía tanto que decir, pero mi querida abuela ya no estaba. La vi partir con mis propios ojos, y este mensaje parecía desencadenar el comienzo de muchas cosas que estaban por salir a la luz. Mi nombre es Linda Thompson y soy una mujer soltera de 45 años. La última vez que tuve una relación seria con un hombre fue en la universidad. Después de eso, me enfoqué en el trabajo, consiguiendo un empleo en el departamento de marketing de una gran empresa de cosméticos. Trabajaba largas horas, a menudo los fines de semana, y pronto me di cuenta de que había perdido la oportunidad de casarme. Hace 6 años cambié de carrera y tomé un trabajo en una residencia de ancianos. Solía pasar 1 hora y media viajando en trenes llenos, y si llegaba a casa en el último tren, me consideraba afortunada. Ahora, trabajo cerca de casa, a solo 10 minutos en bicicleta, con horarios normales y muy poco tiempo extra, pero no cambié de trabajo por eso. Nunca me he mudado de la casa de mi infancia, aunque estoy financieramente estable y puedo ocuparme de las tareas del hogar. La razón por la que me he quedado es porque amo a mi familia, especialmente a mi abuela. Nací y crecí en California, y mi familia está compuesta por mis padres, mis abuelos y mi hermano mayor, Brian, que es 5 años mayor que yo. Ahora tiene 50. Aunque amo a mi familia, mis sentimientos hacia Brian son complicados. Solía admirarlo como mi hermano mayor. Era amable y siempre se preocupaba por mí, pero después de graduarse de la universidad y conseguir un trabajo vendiendo autos, cambió, se mudó por su cuenta y, 2 años después, se casó con una mujer con la que trabajaba. Después de eso, nos distanciamos. Nunca viene a visitarnos en las fiestas como el Día de Acción de Gracias, las vacaciones de primavera o la Navidad. Sé que vive en el sur, pero eso es todo lo que sé. No sé si tiene hijos o siquiera cómo se ve ahora. No recuerdo la última vez que hablamos o nos vimos. Han pasado unos 5 años desde que me convertí en gerente, y he estado muy ocupada desde entonces. Lo último que recuerdo que Brian me dijo fue: dejo todo lo relacionado con la casa a ti. Ahora, solo pienso en él como una persona indiferente. Por eso cambié de carrera y me quedé en mi casa de la infancia, para protegerla. Mis padres están jubilados, y mi abuelo de 93 años sufrió un derrame cerebral hace unos años. Aunque se recuperó, aún necesita cuidado constante, y mis padres se encargan de él. Luego está mi abuela, Betty Thompson, que tiene 92 años. La abuela Betty es muy especial para mí, como ambos de mis padres trabajaban. Mis abuelos, especialmente la abuela Betty, se encargaron de mí y mis hermanos cuando éramos pequeños. Ella me enseñó todo lo que necesitaba saber para salir adelante en la vida. Hoy en día, no sale mucho, pero todavía está lo suficientemente activa como para moverse por la casa. Por eso decidí cambiar de trabajo para trabajar en una residencia de ancianos, para estar allí para ella si pasaba algo. Un día, mientras me preparaba para ir al trabajo, la abuela Betty me llamó: ¿olvidaste algo? Pensé que no era así, pero ella me dio unos caramelos de regaliz negro, que siempre habían sido nuestros favoritos. Sonreí, le agradecí y guardé los caramelos en mi bolsillo antes de salir al trabajo. Entonces, algo terrible ocurrió. La abuela Betty tuvo un accidente grave. Mi papá me dijo que ella había subido al balcón para colgar la ropa, pero se perdió un peldaño en las escaleras y se cayó. Siempre nos preocupaba que eso pasara y le decíamos que no subiera porque las escaleras eran peligrosas. Pero, al igual que yo, la abuela Betty era terco y creía en hacer las cosas por sí misma. Nadie tuvo la culpa, fue solo un trágico accidente que pudo haber pasado en cualquier momento. La abuela Betty sufrió fracturas graves en la pierna y la pelvis y nunca volvió a casa desde el hospital. Apenas 4 meses después, falleció debido a la vejez. Por supuesto, estuve devastada, y lloré mucho, pero ahora soy adulta y soy la que mantiene el hogar. No podía permitirme quedarme perdida en la tristeza por mucho tiempo. Realizamos el funeral, la cremación y el entierro después de su fallecimiento. Tuve que encargarme de todo después de que la abuela Betty falleciera. Ella era originaria del Medio Oeste, y ya no tenemos muchos parientes cercanos. Durante una reunión familiar, decidimos hacer un pequeño funeral con solo los familiares cercanos. También tuvimos que invitar a mi hermano y su esposa. Pensé que vendrían sin pensarlo 2 veces, pero me equivoqué. No pude contactarlos por teléfono ni por WhatsApp, así que envié un correo electrónico. Aún así, no recibí respuesta. Como último recurso,
Envié un mensaje de texto, y finalmente, el día de la cremación, recibí un mensaje: estoy muy ocupado en el extranjero por trabajo, lo siento, no puedo ir, enviaré el dinero más tarde. No me importaba el dinero. Al ver ese mensaje, me encontré diciendo en voz alta: de verdad es más importante su trabajo que despedirse de la abuela, que nos amaba tanto. Era difícil de creer. En la cremación, la abuela Betty se veía en paz, como si solo estuviera durmiendo. Colocamos flores en su ataúd junto con una foto del abuelo y sus caramelos de regaliz negro favoritos. Mientras hacía esto, mis sentimientos hacia mi hermano cambiaron y comencé a resentirlo. Pasó el tiempo, y ahora es invierno. Para mí, no importa la estación, primavera, verano, otoño o invierno, todo se siente igual. Incluso pensé en renunciar a mi trabajo, pero el abuelo todavía está vivo, y mis padres necesitarán cuidados en el futuro. Tengo que seguir trabajando para apoyarlos. Estos pensamientos estaban en mi mente mientras solo iba pasando por las acciones en el trabajo un día. Luego, durante la hora del almuerzo, recibí una llamada de una persona inesperada. Si su número no hubiera estado guardado, no hubiera contestado. Era mi cuñada, Heather Thompson, la esposa de mi hermano Brian. La única vez que realmente hablamos fue brevemente después de su boda, así que me sorprendió que estuviera llamando ahora. Casi la ignoré, pero el teléfono seguía sonando, así que suspiré y contesté. Sí, soy Linda. Perdón por molestarte en el trabajo. Soy Heather, la esposa de Brian. Ha pasado un tiempo, dijo, sonando apenada. Así es, Heather tiene 46 años. Es mayor que yo y ocupa un puesto más alto en su trabajo, pero siempre ha sido humilde. Cuando decidió casarse de repente con mi hermano, se aseguró de saludar a mis padres y a mí en su nombre. Siempre ha sido amable, así que no entendía por qué estaba contactándome ahora. ¿Hay algo que necesites? Intenté no sonar fría al preguntar. Heather dudó antes de responder. Es difícil para mí hablar de esto, pero es sobre Betty, tu abuela. Me congelé por un segundo. ¿Qué pasa con mi abuela?, pregunté, tratando de no levantar la voz. Hemos estado cuidándola por órdenes de mi esposo, pero ya ha pasado más de un mes. ¿Podrías venir a recogerla? No podía creer lo que estaba escuchando. Espera, ¿qué? Fue lo único que pude decir. Mi mente estaba enloquecida. Piensa, Linda, piensa. Entonces, ¿estás diciendo que han estado cuidando de mi abuela Betty, que falleció hace 3 meses? Finalmente pregunté, sabiendo lo loco que sonaba, pero lo que Heather decía no tenía sentido. Sí, hemos estado cuidando de Betty en nuestra casa, empezó a decir, pero luego se detuvo. Espera, ¿qué? ¿Ella murió hace 3 meses? Su voz estaba llena de shock. Calmémonos, sugerí, tratando de pensar con claridad, y Heather estuvo de acuerdo. Unos minutos después, le expliqué que mi abuela había fallecido, pero la respuesta de Heather me dejó aún más confundida. Dijo que en la casa donde ella y mi hermano, Brian, viven, les dijeron que cuidaran de mi abuela hasta que se hicieran los arreglos en su casa. Han estado viviendo con ella todo este tiempo. En ese momento, 2 cosas me quedaron claras. Primero, Heather no estaba mintiendo. Y segundo, si eso es cierto, entonces Brian es quien está mintiendo. Tenía la sensación de que algo así podría pasar. Pero, ¿por qué Brian diría una mentira tan obvia? Antes de enfrentar eso, necesitaba hablar con él. Necesito ponerme en contacto con Brian de inmediato. Pero es casi imposible alcanzarlo en su móvil, le dije a Heather. Yo tampoco he usado el teléfono de mi esposo, él no me deja, añadió ella, pero creo que puedo hablar con él en mi teléfono mientras él está en casa. ¿Ha estado trabajando desde casa?, pregunté. Sí, más a menudo últimamente. Creo que puedo contactarlo por videollamada, dijo ella. Una videollamada podría funcionar, pero había un problema. Ni siquiera sé dónde viven ustedes ahora, señalé. Llevamos más de 10 años viviendo en E-City, California. Nos resulta fácil visitar tu casa, Linda, respondió Heather. Heather y yo acordamos hablar con Brian usando su teléfono más tarde esa noche, y terminamos la llamada. Hicimos algunos otros planes, aunque tenía sentimientos encontrados. E-City, donde vivían, estaba justo al lado. ¿Cuánto más podía mentir? Esperar que cuidara a una anciana que no conocía solo meses después de que la abuela falleciera estaba más allá de mí. Me resultaba repulsivo. A las 8 de la noche, como estaba planeado, llamé a Brian al celular de Heather. Heather estaba sentada en mi habitación, esperando.
A pesar de mis intentos constantes de contactarlo antes, Brian contestó su teléfono después de solo 3 timbres. Me aseguré de poner la llamada en altavoz para que Heather pudiera escuchar todo. ¿Dónde estás, Heather? Ni siquiera has hecho la cena, dijo la voz de Brian, arrogante e impaciente. Este no era el Brian que conocía. Soy yo, Brian, dije con firmeza. Sonaba confundido. Pausé, esperando a que entendiera. Esa es Linda, ¿verdad? ¿Dónde está Heather? Aquí estoy, respondió Heather con calma. ¿Qué? ¿Por qué estás con Linda? Brian tartamudeó por un momento antes de recuperar su compostura. No me digas que le contaste sobre eso. Sí, lo hice, respondió Heather, manteniendo su calma. Te dije que era demasiado pronto para hablar de esto, exclamó Brian. Ya estaba harta de sus evasivas. Heather dijo que has estado trabajando desde casa últimamente. Comencé. ¿Y qué? Casi podía imaginar la mueca en su rostro. Vamos a hablar cara a cara por una videollamada usando una aplicación de trabajo remoto. Te enviaré el ID y la contraseña, propuse. Si te niegas, me llevaré a Linda y me iré, añadió Heather, respaldándome. Brian dudó, pero finalmente accedió. Está bien, dijo a regañadientes. Envié los detalles usando el teléfono de Heather. Un momento después, la cara de Brian apareció en la pantalla. Se veía un poco más corpulento de lo que recordaba, pero era definitivamente él. Brian preguntó, ¿qué es tan importante que necesitamos hablar cara a cara? Estoy ocupado. Su intento de hacerse el desentendido me enojó mucho. Es sobre nuestra abuela, exclamé. Para mi sorpresa, Brian respondió con calma, debes estar malentendiendo. La abuela no está muerta, la estoy cuidando en mi casa. ¿No lo pediste tú? ¿Qué? Estaba sin palabras. Estaba realmente tan asustado de que Heather descubriera la verdad que estaba mintiendo así, me enojó tanto que estuve al borde de las lágrimas. Le recordé, te envié un mensaje de texto. No lo recuerdo, respondió Brian. La abuela está aquí conmigo ahora, ¿quieres que la lleve contigo? La actitud desafiante de Brian era irritante. No tenía tiempo para llorar. Brian se fue y regresó unos minutos después con una anciana en una silla de ruedas. Saluda, abuela, dijo Brian. La mujer dijo con una voz temblorosa, Linda, ha pasado un tiempo, soy Betty. Sentí una oleada de ira. Esta mujer no era mi amada abuela. Mi verdadera abuela nunca me llamaría Linda, y esta mujer era completamente diferente. Brian intentó explicar, a medida que envejeces, tu apariencia cambia. La abuela ha mostrado signos de demencia, así que sus recuerdos pueden estar borrosos. Ya había tenido suficiente de sus mentiras. ¿Entonces no vas a reconocer el acta de defunción de la oficina del distrito? Brian sonrió con desdén. Por supuesto que no. Los documentos pueden falsificarse hoy en día. Estaba lista para esto. Solo espera. Te mostraré algunas pruebas. Dejando a Brian luciendo confundido, fui a buscar la prueba. Cuando regresé a la habitación, llevaba al abuelo conmigo. Hola, Brian. ¿Cuánto tiempo sin verte, ingrato? Abuelo. Se supone que debes estar postrado en la cama. Los ojos de Brian se abrieron de par en par, sorprendido. No estoy postrado en la cama, dijo el abuelo. Solo no puedo ir al baño por mi cuenta, pero mi mente sigue aguda. He escuchado todo de Linda. ¿Estás diciendo que la mujer que está contigo es mi esposa Betty? Tonterías. Betty era mucho más hermosa. Atrapado, Brian colgó la llamada, probablemente intentando escapar de la videollamada. Heather, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Te estás escapando? El rostro de Brian se puso pálido al ver las pruebas en la pantalla. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó, claramente sorprendido. Brian, me subestimaste, respondí calmadamente. He estado sospechando durante un tiempo. Tu abuela, que seguía mencionando el nombre Catherine, me dio una pista. Verifiqué con Linda, y ella no reconoció el nombre. Contraté a un detective privado para investigar. Los resultados llegaron rápidamente. Fotos de Brian con una mujer llamada Catherine, que aparentemente era su amante. Él había estado preparando el divorcio de Heather y había planeado incluso mudarse a la abuela a un hogar de cuidados para hacer espacio para Catherine. Heather, que había confiado en su intuición, confirmó todo esto. Brian había estado tratando de ganarse el favor de Catherine fingiendo cuidar a la abuela de Heather. Planeaba casarse con Catherine y dejar a Heather sin culpa. Heather demostró todo, y ahora estaba confrontando a Brian. Ella es increíblemente astuta, mucho más de lo que su apariencia podría sugerir. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?
Le pregunté a Brian, lista para escuchar. Lo siento mucho, no quise engañar a nadie, dijo Brian, inclinando la cabeza a través de la pantalla. Voy a terminar con Catherine. Incluso con la tecnología de hoy, su arrepentimiento era claro, pero no podía deshacer el daño. Abuelo, por favor ayúdame, suplicó Brian. Después de usar a Betty y traicionar a mi familia, no quiero volver a verte ni a Heather. El abuelo era la persona más autoritaria aquí, y estuvo de acuerdo. Yo tampoco quiero volver a verte. Ya completé el proceso de mediación del divorcio, dije con firmeza. Me voy a mudar de nuevo a la casa de mis padres. Nos veremos en la corte la próxima vez. Adiós, hermano mayor. Con eso, colgué la llamada. Presioné el botón de salida en mi computadora portátil para finalizar la videollamada. Había llegado el otoño, y estaba visitando la tumba de mi abuela sola, con las manos entrelazadas. Pensé en todo lo que había pasado. Brian se divorció de Heather, y el tribunal falló fuertemente a favor de Heather. Brian tuvo que pagar una enorme cantidad en pensión alimenticia y terminó regresando a casa en lágrimas. El abuelo, que sigue muy agudo, desheredó oficialmente a Brian. Según el testamento del abuelo, Brian ya no es considerado familia. Brian quería volver a casarse con Catherine, pero a su edad, sin ahorros y con su reputación arruinada, era difícil. Perdió su trabajo en la compañía de automóviles y ahora vive en un pequeño y barato departamento, haciendo trabajos esporádicos para pagar la pensión alimenticia. Es duro para alguien de más de 50 años, sin habilidades especiales, encontrar trabajo nuevamente. Es un claro ejemplo de que cosechas lo que siembras. La mayor parte de lo que sé de Brian ahora me lo cuenta Heather. Nos hemos hecho buenas amigas y nos reunimos a menudo. Mientras me levantaba de la lápida, dije, volveré otra vez, abuela. Una fuerte brisa sopló, y escuché una voz que amaba decir, Lynn, gracias, por favor, cuida de tu abuelo un poco más. Miré hacia abajo y vi que sostenía un trozo de caramelo negro. No había traído caramelos hoy, así que me sorprendió. Realmente no creo en fantasmas, pero pensar que la abuela podría estar aún velando por mí me da consuelo. Susurré, gracias, abuela. Miré hacia el cielo y salí del cementerio.